Buen día. Volviendo o retomando Zarza Rosa y la teoría de Bakhtin, entremos otra vez a la conciencia de este personaje, que es el príncipe, el héroe, y de qué manera encarna, y y a partir de esta manera de observar cómo encarna este rol de príncipe, nos vamos a acercar también a la carnavalización. Hay una carnavalización prácticamente de todos los personajes, en el sentido de que cada uno de cada uno de ellos se espera algo, aquello que en la literatura se denomina rol o estereotipo, y ese rol o estereotipo está predeterminado o figurado en el género del que salen. En este caso, repito, el cuento de hadas. Entonces, hay roles bastante claros, justamente estereotipados en el cuento de hadas. Por un lado, la bonomía, la bondad y la belleza de la heroína. Por otro lado, un carácter casi de deus ex machina extraído de la tragedia griega, que no es la terminología que se aplica para hablar del cuento de hadas, pero que desde mi punto de vista, mi lectura, así funciona con el príncipe. Del príncipe no sabemos prácticamente nada. Es decir, en los cuentos de hadas de los príncipes no sabemos nada, salvo que llegan a último momento a desatar o resolver una maldición, un sortilegio. En el caso particular del príncipe de la Bella Durmiente, sabemos que ha tenido que, sobre todo a partir también de otra incorporación dialógica en este texto de Coover, que es, para mí, aunque no se lo nombre, las imágenes de Disney en su versión de La Bella Durmiente. La maléfica de La Bella Durmiente es una maléfica que se desprende de la versión de Disney y que podríamos también entrever en el modo en que acá la bruja es la bruja, pero también es el hada, es decir, es una bruja buena. Algo que en la versión tanto de Perrault como de los hermanos Grimm, esa dualidad de la bruja buena, o la bruja necesaria para sostener el sueño de la bella y joven durmiente, no se da. Y no solamente estaría pensando yo en las imágenes geniales de la maléfica de Disney, de los dibujos animados, sino extempore, porque este texto de Coover es anterior a la maléfica de Angelina Jolie. Bueno, esa maléfica, esa bruja, es como una bruja arrepentida, o es justamente una bruja carnavalizada. Hay unión de los contrarios en ella, hay incertidumbre en el encuentro de opuestos. Retomando, porque no me olvido hacia dónde iba, necesité hacer esta nota a pie de página o este paréntesis para remitir un poco a la figura, cómo la tenemos incorporado. Entonces, de ese modo, cómo se dialoga con esa imagen, se dialoga con su discurso, y un enunciado puede remitir a otro enunciado parodiándolo, estilizándolo, ejerciendo diferentes modos de bivocalización, ¿no? La teoría de Bakhtin es una teoría muy amplia en el sentido de la capacidad o la posibilidad de trabajar con ella que nos ofrece. Es decir, cuando nosotros leemos a Bakhtin nos sucede, primero, que puede resultar dificultoso, e incluso su estructura discursiva también es recurrente, deja y toma, deja suelto, retoma. Como lectores de Bakhtin tenemos que tomarnos el trabajo de organizarlo, pero también reconocerle que al otorgarle tanta vida a la palabra como le da,
y relacionar a la palabra con el cronotopos y con la carnavalización, vuelvo a repetir por millonésima vez la conexión o la conectividad que existen entre estos conceptos, que no son conceptos aislados, sino que se dan unos prácticamente en connivencia con el otro. Los personajes están carnavalizados no solamente por su dualidad, sino por ir en contra de su versión oficial. Es como decir, en el carnaval lo que se hace es vivir un mundo al revés. Hay un mundo oficial y durante el periodo del carnaval ese universo, ese mundo oficial, signado por sus reglas, por sus costumbres y por sus jerarquías, va a encontrarse alterado por lo que se denomina, por lo que Bakhtin denomina que se ha dado en el carnaval y por lo tanto en la carnavalización, un mundo al revés. Si nosotros recordamos algunos aspectos de ese carnaval de unas clases atrás, ya les quiero decir algo. Dice que la risa popular es ambivalente en el carnaval. Contra toda concepción de superioridad, niega y afirma, amortaja y resucita. La risa no necesariamente es la carcajada, ¿no? Es decir, por eso es a veces tan difícil determinar el entramado paródico, que es indiscutible, es decir, no podemos negar que se trata de una parodia. Ahora, ¿de qué modo se da la parodia en Zarza Rosa? ¿Qué tipo de risa despierta? A veces es una risa muy incómoda, porque desentierra el texto Zarza Rosa todo lo oculto que hay detrás de la historia de la Bella Durmiente, como la de la mayoría de los cuentos de hadas, que son historias de violación, son historias de ultraje, son historias de sometimiento a la obediencia. Por eso el cuento de hadas se ha prestado tanto a las reescrituras y a las lecturas feministas, por ese mundo representado. Lo que hace Zarza Rosa es carnavalizar ese mundo patriarcal representado con una risa complicada de definir, pero que es ambivalente, Niega y afirma, amortaja y resucita. Hay una relatividad. Esta relatividad, que es la que presenta el mundo del carnaval, es la relatividad que también observamos en Zarza Rosa. La relatividad de un príncipe que es valiente y cobarde, la relatividad de una bella que es bella y decrépita, la relatividad de una bruja que es bruja pero es nodriza y cuida, de un padre que, bueno, llamativamente acá no está tan relativizado o tan carnavalizado en relación con los cuentos de hadas, porque la figura del padre, y podríamos detenernos casi en un análisis extendido, que no lo voy a hacer. La figura del padre no está bien rescatada en los cuentos de hadas tradicionales ni en Zarza Rosa. Hay violencia paterna. Materna no, en tanto y en cuanto las madres están más bien ausentes o muertas y están reemplazadas por sus versiones, madrastra y hada madrina, ¿no? Fíjense la raíz común, madre, madrastra, madrina. Pero los padres no tienen sus reemplazos, es decir, el padre siempre va a ser un padre que, ausente o presente, ejerce cierto poder despótico y bueno, autoritario y de abuso y uso del poder. La figura del padre, vuelvo a repetir, no está tan carnavalizada, o yo no la encuentro carnavalizada, como sí la de la princesa, la de la hada madrina bruja y la del príncipe. Y con la madre habría que pensar bastante la crítica que existe al abuso ejercido por los padres respecto de sus hijos, hijas, hijes. Todo eso está en Zarza Rosa, es decir, implicaría, bueno, una lectura más o menos profunda o más o menos atenta. Yo lo que estoy haciendo es un recorrido
tratando de conversar con ustedes, como siempre haciendo de cuenta que están allí. No es sincrónico, pero bueno, en algún momento esto lo escucharán y ojalá en algún momento pueda haber una devolución más personal de todo esto, de todas estas clases. Esa relatividad que caracteriza la risa popular y que va a rescatar como elemento del carnaval está acá en lo que estamos leyendo. Dice también Bakhtin que lo cósmico, lo social y lo corporal están indisolublemente ligados en la totalidad. Y en el relato Nouvelle Salsa Rosa también observaremos un nivel cósmico, si se quiere, no tan presente, social y sin lugar a dudas lo corporal. La fuerza del cuerpo, de ese cuerpo de mujer abandonado a su suerte, a la espera, digamos, un cuerpo de mujer castigado por un sortilegio, por un conjuro, por una maldición, atravesada por un uso, por un elemento filoso. Si siguiéramos o si nos atreviéramos a una cadena significante, hay una penetración de algo fálico. Es un cuerpo entre durmiente, muerto, violado, violentado, ultrajado, inmerso en una pesadilla, encarcelado, a la espera de. Y ese mismo cuerpo, que es el centro de toda la significación de la novela, es al mismo tiempo algo que leímos ayer, o leí ayer, cuando ella habla por primera vez o entramos a la conciencia de ella por primera vez, cuando dice que ella es un castillo, ella misma es un castillo, que en algún momento pasado fue glorioso, pero que ahora está siendo invadido por alimañas, murciélagos, moscas. Ese cuerpo de ella, que es el castillo, y hay un cronotopo de castillo también para analizar, el cuerpo de ella es el cronotopo, es el tiempo, es el espacio, es el escenario carnavalesco, se puede decir, que no es el salón de la sala de visitas, pero sí es cuerpo y castillo, tiempo y espacio, concentrados, repito la palabra cuerpo porque no se me ocurre otra, en un cuerpo llevado hacia el espacio de todas las metáforas, porque ahí vamos a encontrar lo que Bakhtin denomina el grotesco, el realismo grotesco. Cuando Bakhtin habla del realismo grotesco, dice que lo cósmico, lo social y lo corporal están ligados en una totalidad viviente e indisoluble. Que el cuerpo y la vida corporal adquieren un carácter universal, que el cuerpo es el pueblo, que crece y se renueva. Y lo que el realismo grotesco hace o tiende es a degradar, corporizar y vulgarizar. El cuerpo de la durmiente es un cuerpo inmerso dentro de lo que Bakhtin llama realismo grotesco, es decir, hay un nivel de poesía, de discurso lírico, de belleza entre comillas, porque ¿qué es la belleza? En el texto de Courbet. Y así todo podemos establecer relaciones de parentesco con el de Rabelais y el Limpiaculos, o los textos del Asno de Oro, los fragmentos del Asno de Oro. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está degradado, corporizado, vulgarizado. Ya no es ese cuerpo bello de la bella durmiente, intacto, virginal, detenido en el tiempo, a la espera de que a lo largo de un hiato de 100 años llegue el príncipe y la despierte. No, este es un cuerpo que inmerso en ese no hiato, sino en ese atravesamiento de los 100 años está degradado, corporizado, vulgarizado, mueve esta risa del realismo grotesco, que además está siempre ligado a lo material
y corporal. La risa degrada y materializa. Eso es interesante. Acá vemos exactamente lo que quiere decir Bakhtin cuando habla del carnaval en el cuerpo de la bella. El cuerpo de la bella está degradado y materializado, es materia. Ahora vamos a leer algunos fragmentos. Quiero ver si hay algo más de la teoría que pueda rescatar en este momento para continuar con... Bueno, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Me voy a quedar acá con algunos apuntes del carnaval, así mientras leo puedo ir retomando. Dice así: los torreones iluminados por la pálida luz de la luna, vislumbrados por entre las zarzas, se elevan en la oscura noche como los puños cerrados de un implacable pero impávido y silencioso padre. Como los puños cerrados de un implacable pero impávido y silencioso padre. Y abajo, como un intruso, él penetra en el tierno terreno anunciado por un suave y gélido entrechocar de tintineantes huesos. La torre, la bella, el puño del padre y el príncipe, atravesando cadáveres para llegar al cuerpo degradado de una mujer no deseada, sino de un trofeo deseado. A diferencia de estos otros que adornan las zarzas, él ha llegado oportunamente cuando el seto está en flor. O tal vez, prefiere creer, el seto ha florecido esta noche porque es él quien ha llegado, sus seductoras caricias, acogiéndole incluso cuando el frío castillo en lo alto repele. Uno, una promesa y un señuelo, indicándole el camino. El otro, la prueba que debe superar para alcanzar el objeto de su heroica búsqueda. ¿Cuál? ¿El honor? El conocimiento. El ejercicio de sus poderes mágicos. También el amor, naturalmente. Si los viejos cuentos son ciertos, una princesa durmiente lo espera adentro. La imagina no distinta a este suave muro húmedo de rocío por el que está penetrando, sedoso y fragante y voluptuosamente receptivo. Si ella es el objeto simbólico de su búsqueda, en su despertar hay una promesa de placeres pasajeros. Se dice de ella, después de todo, que es la más hermosa criatura del mundo, justa y bondadosa, dotada musicalmente, delicada, virtuosa y agraciada con la suave disposición de un ángel. Y a pesar de sus 100 años, y todavía una niña, de sus 100 años y más, todavía una niña, pura y complaciente. Es decir, acá también tenemos una imagen carnavalizada. Una mujer de 100 años que es todavía una niña pura y complaciente, ¿no? Que es lo que se espera de una mujer. Dolorosamente deseable y deseosa. Por supuesto también es la hija de una madre abrazada por una rana, y se ha hablado de ogros en la familia, de dominio de la brujería y de relaciones con brujas y magos y otros poderes demasiado oscuros para ser nombrados. Si hay algo de cierto en estos rumores centenarios de tiempos sumidos en la ignorancia, esta aventura podría terminar. No en el dulce delirio del amor, sino en su dolor, en su infame crueldad. Esta posibilidad, sin embargo, no lo disuade, por el contrario, lo incita. Volvamos a Bakhtin, ¿no? El diálogo que establece no solamente un texto con otro, una palabra con otra, un personaje con otro, un estereotipo con otro, el modo en que está carnavalizado, en este caso el príncipe, también tiene que ver con cierta perversión, no está movido por el amor feérico de los cuentos de hadas, sino por cierta perversión ligada a la crueldad. Eso lo incita a llegar, ¿sí? Es decir, todo ese mundo que por momentos parece hasta sádico. Listo, tenemos hasta aquí el príncipe, la princesa
el príncipe. Veamos a qué conciencia vamos a entrar. Una cosa hay que decir del punzante dolor del pinchazo del uso. La sujeta localiza un ser cuando todo lo demás en el sueño lo desamarra y dispersa. Cuando un príncipe que pasa por allí pregunta quién es ella contesta simplemente, al no tener contestación otra que ofrecer: soy lo que hiere. Este príncipe, si es un príncipe, ¿y quién puede decir verdaderamente que lo sea cuando ello se aleja a la deriva cambiando de forma sustancial como una niebla en el mar? No es sino uno de los innumerables príncipes que le han visitado en sus sueños, sus 100 años de sueños incesantes, sin ni siquiera un día de respiro. Ninguno recordado, naturalmente, ningún recuerdo en absoluto de sus sueños, cada uno olvidado en el mismo soñarlos como si soñarlos fuera borrarlos. Y sin embargo, tan a menudo sus sueños han vuelto a visitar fragmentos e imágenes de sueños soñados antes, que una especie de arquitectura reconocible ha crecido en torno a ellos, de tal modo que si bien cada sueño debe ser intrínsecamente único, hay una familiaridad de ambiente en todos ellos que la consuela como puede hacerlo la memoria. ¿Cómo no iba a saberlo ella? Y en cierto modo le enseña a dónde huir cuando el terror la envuelve como un repentino hechizo maligno. Uno de esos refugios es algo que ella imagina a veces que es una cocina o una despensa, o una extraña galería con hogar y una tina de madera, a menudo al ras del suelo, con un suelo de tierra apisonada y sin embargo con una espléndida vista en la elevada ventana de la torre. A veces hay paredes, puertas, techos, a veces no. A veces ella entra o sale sola de esta habitación, o así lo parece, en la soledad de corrientes de aire que la rodean, pero a veces la cogen caras familiares, aunque ninguna a la que pueda dar nombre. Como todo lo demás, cambiando, continuamente, con excepción de una afectuosa vieja bruja, horrorosamente fea y vagamente amenazadora, y sin embargo más querida para ella en sus sueños que cualquier príncipe, incluso que los príncipes cortejadores. El carnaval, en la figura de la bruja, tiene que ver en este caso justamente con... A ver, ¿cómo explicarlo? A mí me sale la palabra de construcción que no cabe en este caso, pero tiene que ver ciertamente con un mundo al revés. Es decir, la bruja sería aquel personaje dentro del carnaval grotesco, horripilante. Sin embargo, hay belleza, porque hay amor, porque es un ser querido, el de esa figura dual, ¿sí? Acuérdense del tonto entronizado, figura típica del carnaval. Acá tenemos a la bruja querida o la bruja entronizada. Es decir, bueno, de hecho, en La Maléfica de Angelina Jolie funciona de esta manera la bruja. Termina siendo más que, lo que pasa es que no es fea, termina siendo más querida que el príncipe. Y acá vamos a encontrar a la bruja hablando. Entramos a la tercera conciencia, al tercer personaje de esta polifonía. Recordemos que hay una polifonía, que es una novela polifónica, no cierra, no hay una voz de autor que termine otorgándole una unidad, no solamente de sentido, sino una unidad ideológica a la novela. Estas voces se sostienen, regresan, no tienen un orden, funcionan desde un punto de vista teórico-conceptual a lo que Barthes denomina texto. Hay que atravesarlo, es más bien un texto rizomático, no hay un centro, no hay un eje, nosotros debemos jugar al texto, es decir, nos invita a continuar con sus metáforas y su interpretación. Cuando Barthes en Crítica y Verdad habla de la vieja crítica y de la nueva crítica y propone para esta nueva crítica no solamente un trabajo de lectura, sino de escritura de la lectura,
Y esa escritura debe tener, por encima de todas las cosas, una relación de deseo con el texto para poder prolongar sus metáforas, es lo que en cierto modo estamos haciendo cuando no solamente trabajamos Bakhtin, que en este caso debemos hacer eso porque es el tema de la clase, sino cuando estamos acercándonos desde una mirada crítica, primero tenemos que ser lectores amorosos, amorosos en el sentido de desear ser el texto, como dice el mismo Barthes en Crítica y Verdad, y lo desarrolla de otro modo, más profundamente y más claramente, o en una línea de continuación de la obra al texto, ¿no? Me refiero a Crítica y Verdad y de la obra al texto porque son dos textos que ustedes también a esta altura de ambas cursadas, de introducción y de teoría, tienen leídos o van por ese camino de lectura. Entonces, entramos a la tercera voz, a la tercera conciencia, al tercer instrumento que va a formar parte de esta polifonía. Claro, vieja bruja, fea. Muchas gracias. ¿Se ha detenido a considerar esa petulante durmiente qué aspecto tendrá y cómo olerá después de 100 años, yaciendo comatosa y desatendida en una cama que no ha cambiado nunca? Bueno, cuando entramos a la conciencia de la bruja, la voz, cuando digo conciencia, acuérdense que es voz, ideología, visión de mundo, discurso, enunciado, ¿no? Toda esa concatenación casi metonímica, conceptual, a la que refiere Bakhtin cuando estamos hablando de palabra en Bakhtin. La palabra en Bakhtin es todo esto. Bueno, cuando entramos a la palabra, al pensamiento, a la discursividad, al discurso de la bruja, quizás entramos justamente a la zona más escatológica, ¿no? Más carnavalizada, más popular, más de ruptura de contacto libre y familiar, es decir, se va a hablar de la cama, no de la mugre, se va a hablar de la mugre del cuerpo, se va a hablar de la descomposición del cuerpo, se va a hablar de, bueno, sigo. Dice, un siglo de acumuladas menstruaciones bastaría para dejar hacer tambalear al más lascivo de los príncipes. Esta oración, ¿no? Solamente pensar que la bella durmiente durante 100 años ha estado menstruando todos los meses y eso se ha ido acumulando, es una imagen absolutamente carnavalizada. Hay casi una profanación, no del cuerpo en sí, sino del imaginario que se tiene del cuerpo de la bella durmiente, ¿sí? Hay una cuestión también real, simbólica e imaginaria, porque el cuerpo al que estamos asistiendo es un cuerpo real, atravesado por un tiempo real y por una biología real. Está durmiendo, no está muerta. Por lo tanto, ese cuerpo sigue secretando. Y el hiato, el hiato famoso al que hemos referido tantas veces, del que nos habla el Cronotopos, es esto también, es la ruptura de un hiato para carnavalizar el cuerpo, ¿sí? Sobre todo la centralidad del cuerpo como un cuerpo biológico, profanado en su imaginario. Ese cuerpo coronado en el relato, digamos, tradicional, está destronado, ¿sí? Y también está preñado. Es decir, si la durmiente en cierta forma está muerta o en un estado de, como dice ella, en coma, bueno, mientras tanto también ha sido preñado y ha tenido hijos. Es decir, ese relativismo del cuerpo de la bella, que además está acompañado por el relativismo de todo lo que la rodea, tiene que ver con la carnavalización, ¿sí? Entonces continúa diciendo, ya voy a tener que cortar porque estoy por cumplir otros 30 minutos. Un siglo de acumuladas menstruaciones bastaría para dejar hacer tambalear el más lascivo de los príncipes. La maldición del hada mala, sí. Le ha recordado esto en sus sueños, a la olvidadiza criatura. Ha descrito el inmovilizado y piojoso camastro. Acordémonos que en nuestro imaginario la bella está siempre como en un lecho impoluto.
en el que ella dormita ociosamente y ha embrujado sus imágenes indelebles de decrepitud humana, carnavalización. Le ha contado a ella las antiguas leyendas de santos despertando de un sueño de 100 años, vislumbrando con desazón los cambios que ha sufrido el mundo e inmediatamente deshaciéndose en polvo. Volvemos al tema del polvo, el cadáver y aquella idea del carnaval que tiene que ver con lo cíclico de la vida. Hay en el cuerpo de la bella también la representación o la sustanciación o consustanciación de lo que es el mundo carnavalizado, ¿no? Lo que nace, lo que crece, lo que se reproduce, lo que muere y lo que vuelve a nacer. Y que está también en correlación con los sueños que ella tiene. Sus pequeños entretenimientos junto al hogar, que por un momento son tal vez perturbadores, haciendo que los órganos internos de lo que está a su cargo se retuerzan y gruñan débilmente, pero nada entra en la cabeza vacía de esa grandulona. Al mismo tiempo es bella, es durmiente y es tonta, según la mirada de la bruja, que todo el tiempo la va a estar tratando como de tarada, duro, digamos. De esa grandulona, esperen que me perdí. Que por el momento son tal vez perturbadores, haciendo que los órganos internos de la que está a su cargo se retuerzan y gruñan débilmente, pero nada entra en la cabeza vacía de esa grandulona, nada excepto un perverso sueño de príncipes locamente enamorados. O tal vez sepa instintivamente del poder cautivador del deseo, sepa que en el reino de los